Los ratones con tomate positivo parecen chicle y regaliz por dentro. Lo que no es rojo es rosa, y lo que no es rosa es rojo. Caramelo o plástico, brillante en la forma en que los órganos tienden a ser debajo de sus delgadas membranas. Corto cuidadosamente las capas de carne, grasa, músculo y tendones para pelar la piel como alas y mostrar estos órganos vibrantes. La ropa de cama raspa y se dispersa cerca mientras los ratones prestados restantes corretean y pelean. Un ratón muerde sin apretar el pescuezo de otro y patea contra su estómago. Jueguen bien, muchachos, les digo a los ratoncitos mientras dejo el cadáver abierto fuera de la ventana. Sus ojillos negros brillan y sus narices rosadas se contraen, meciendo esos bigotes como alambres rígidos. Se sumergen en los tubos de cartón y en las pieles de tela que les he preparado. Me lavo las manos en el fregadero de la cocina, 2 fregadoras con el jabón para platos antes y después de quitarme los guantes. No tengo residuos de riesgo biológico en casa. Con las manos húmedas y frotadas en carne viva, tomo mi café, desafortunadamente tibio en este punto, y me siento en la pequeña mesa de mi cocina. Paso el dedo por la veta, mirando mi ventana, esperando. La primera vez que vi a la criatura, iba caminando desde la escuela. Un accidente en la vía del tren por medio de un buitre demasiado ansioso, dejó la mitad de la caja torácica de un ciervo colgando en el denso follaje de un pequeño triángulo de árboles. Estaba húmedo pero el aire era refrescante, así que me tomé mi tiempo para caminar. El brillante rosa caramelo de la pulpa estirada sobre las costillas se destacaba como flores de primavera contra el verde brillante de las hojas recién desplegadas y las enredaderas jóvenes. No apestaba como lo hacía el pollo viejo en las trampas para cangrejos, viscoso y verde y tan asqueroso que vomitaría en la nariz antes de que pudiera describir completamente el olor a pollo podrido. Este ciervo estaba fresco y vagamente húmedo, simplemente sentado en el árbol. Mis piernas dejaron de moverse debajo de mí cuando me acerqué. Me incliné y levanté la cabeza, tratando de descifrar la parte del cuerpo. Al principio no me di cuenta de que era el cadáver de un animal, probablemente por eso me quedé allí tanto tiempo. Era como un trance. La forma de las costillas contra esta estructura rosada como una bolsa, un hueco oscuro relleno de formas mal definidas desde mi ángulo, mi cerebro tratando de descifrar exactamente lo que veía. Es posible que me haya quedado allí durante horas, al menos el tiempo suficiente para que la luz cambiara. Con el tiempo se dio cuenta de que era parte de un animal muerto. No sabría exactamente que hasta años más tarde, cuando trabajé en una reserva natural y maté a los buitres. Me quedé allí un poco más antes de darme por vencido en mi intento de averiguar a qué pertenecía exactamente. Justo cuando me estaba girando, el olor me golpeó. Como pollo verde, podrido, empapado y tripas perforadas. Me detuve en seco para arcadas y pellizcarme la nariz, frotar la vista borrando las lágrimas de mis ojos. El pedazo fresco de animal muerto no había olido así. El viento no había cambiado. La misma curiosidad que me hizo mirar las costillas de los ciervos, me impulsó a dar la vuelta, en la dirección del olor. No llevaba pieles. En cambio, tenía un pelaje moteado de color rosa, gris, marrón, verde y negro. El abrigo colgaba como borlas. Músculos triturados en diferentes etapas de podredumbre, fibrosos y grumosos a la vez. Los músculos colgaban de huesos amarillentos. Protuberancias de vértebras, un radio que cuelga desde las últimas cuerdas de tejido conectivo hasta un cúbito, costillas. Los huesos estaban ligeramente arrancados, raspados para limpiarlos de toda carne. Todo lo que vi fue el abrigo que subía y subía y subía. Luego se dejó caer, rompiendo ramas en su camino hacia abajo con el cadáver parcial del animal. Un hueco vacío en el follaje era todo lo que quedaba donde una vez colgaron las costillas del ciervo. Me di la vuelta a la primera instantánea, la curiosidad se apoderó de mí, y corrí. Me detendría en ese lugar entre los árboles todos los días durante el resto de la escuela secundaria, buscando una señal de esa criatura, pero todo lo que quedaba eran un par de ramas rotas que habían desaparecido a fines del verano. Nunca regresó. La segunda vez que lo vi fue trabajando en la reserva natural. Pasé unos años arrastrando al animal atropellado a los campos de buitres, para asegurarme de que no fueran atropellados tratando de comer al borde de la carretera, antes de volver a verlo. Roadkill se apagó temprano, antes de que el sol comenzara a agriar la carne. No por el bien de los buitres.
De todos modos, esperan a que se ponga podrido antes de comer. Simplemente los hizo más fáciles de manejar. Estaba solo. No era más que un cervatillo, y yo podía sacarlo de la caja del camión por mi cuenta. Cuanto menos interactuáramos con el campo y los buitres, mejor. Ni siquiera los estábamos alimentando, solo reubicando su comida en uno de varios lugares seguros. Llegué tarde. Ya había amanecido y el campo era de un color naranja brumoso. El rocío empapó mis pantalones, mientras me arrastraba bajo el peso de los jóvenes ciervos. Su cabeza colgaba en un ángulo extraño y un desgarro en su estómago estaba a una capa de derramar todos los órganos. Al menos sería más fácil para los buitres atrincherarse. Dejé caer el cuerpo a pocos metros de la línea de árboles. El ruido sordo me hizo saltar. Era la hora del día en la que la fauna nocturna se había ido a la cama y el diurno aún no había salido, verdadera paz y tranquilidad. Me quité el abrigo protector y los guantes antes de que pudiera sentir la humedad de los fluidos del ciervo muerto, lo que fuera que estuviera goteando además de la sangre, me cayera encima. La muerte es asquerosamente húmeda. Fue lo único que realmente me molestó cuando apagué el atropello. Los tiré en la parte trasera del camión. El primero de los buitres pavos con su increíble sentido del olfato, había comenzado a posarse en las ramas, pero evitaron los árboles más cercanos al cadáver. Observé cómo salía el sol y más pájaros lo llenaban, batiendo sus alas y saltando entre las ramas más gruesas. El día se volvió más cálido y brillante. Los buitres negros comenzaron a llenar los huecos. El mismo conjunto de árboles permaneció vacío. Me molestó un poco. Los buitres negros son agresivos y no son fáciles de asustar. Me dirigí hacia los árboles vacíos para ver cuál era el problema. Cerca de la línea de árboles, me encontré con un pequeño nido que debió haber sido derribado por el viento. Había pajaritos rosados dentro, la mayoría ya muertos, pero uno seguía luchando y retorciéndose. Abrió su pico con el ceño fruncido solo para que no saliera ningún sonido. Antes de que pudiera levantar el nido, había cedido a la llamada de la muerte. Luego, ese olor, carne podrida y aguas residuales, irradiaba desde el bosque. Me quedé paralizado. Se escabulló de los árboles, luciendo su gran capa moteada de músculos y huesos. Un tren de intestinos y órganos arrastrados tras de sí. La muerte se había apoderado de ella, y luego vino después para limpiar lo que quedaba. Los buitres comenzaron a empujarse y a llamar. La criatura se detuvo sobre el pequeño nido. Llegaba a un largo brazo de colas tejidas, todo tipo de colas, algunas de pelo, otras de piel, músculos y huesos, algunas de las conchas y escamas de la vida marina. Podía distinguir el pelo de un caballo, aletas de pez plateadas y toda una línea gris y roja de colas de camarones y langostas a lo largo de un lado como una armadura. Había otras colas que no pude identificar que eran más largas, más fáciles de tejer. No terminó en una mano. Tal vez era más como un tentáculo o un garrote. No puedo describirlo del todo. El apéndice tenía alguna forma de agarrarse porque colocó ese tejido de cola sobre el nido y cuando se levantó, el nido estaba vacío. La criatura se encorvó sobre sí misma, otro apéndice que salía del pelaje también construido en nudos de colas. Retrocedí medio paso. Fue un movimiento tan pequeño y silencioso, pero se sintió como el mayor error que había cometido en ese momento. El cuerpo de la criatura se levantó y se enderezó. Me miraba desde detrás del abrigo. Su cara era abultada y rosada, como una bola de chicle masticada. Resistió y abrió los brazos para mostrarme los pajaritos, tan pequeños y rosados. Comenzó a reventar las cabezas de los cuerpos. Crujidos fuertes y limpios silenciaban a los pájaros de arriba, silenciaban mi respiración. Uno por uno, los pajaritos fueron decapitados. La criatura metió los cuerpos, esos cuerpos tan diminutos, en algún lugar a la sombra del abrigo. Levantó la cabeza hacia mí mientras agarraba una cabeza de su mano. Le clavó el pájaro en la cara. Picos con el ceño fruncido, protuberancias azules donde los ojos eventualmente se habrían abierto mirando al mundo. Poco a poco, la criatura se dio a sí misma los ojos de las crías muertas. 5 pajaritos ahora de 5, rosados y azules, con los ojos hinchados. Los picos se abrieron y comenzaron a llamar a su madre, pero ella no llegó. Nada acudió a sus súplicas.
La criatura asintió con la cabeza, antes de volver a caer en la cubierta de su abrigo y alejarse arrastrando los pies hacia el bosque. Me quedé allí hasta que el sol calentó y pude empezar a oler la podredumbre que se apoderaba del cuerpo del cervatillo. Subí la colina arrastrando los pies, dejando que los buitres disfrutaran de su comida. Los vi descender de los árboles antes de marcharme. No regresé al trabajo, no dejé el camión ni los suministros de seguridad durante días. Volví a casa y pensé. Cuando atrapé un ratón en una trampa, lo puse en el porche de mi casa y esperé. La criatura llegó. Pasó casi una semana y el cadáver estaba desinflado y zumbando de moscas, pero la criatura llegó. Tomó la cola para agregarla a su brazo. Se necesitaron varias moscas muertas para agregarlas a otro lugar. Al principio dudaba, no se acercaba a mí. Empecé a apagar las plagas que morían en mi casa. Cuando eso no atraía a la criatura, salía a recoger animales recién muertos o moribundos a lo largo de mi porche. La muerte vendría y ella seguiría. Finalmente construí una pequeña estructura con picos y plataformas para pegar a los animales muertos y moribundos, como un alcaudón. Creo que estoy agradecido por lo que hago. Me trae chucherías como un cuervo, monedas, botones brillantes, joyas, a veces incluso pieles. No parece interesado en las pieles. No espero nada de él. Comencé a colocar cadáveres de animales por curiosidad. Ahora siento que solo estoy ayudando a limpiar lo que los buitres y otros carroñeros se pierden. Los ratones tomates son una delicia. Son hermosos por dentro. Afuera, crujen los viejos escalones de madera. La criatura trepa a mi porche con un torpe arrastre de pies. Se extiende y arranca los órganos de los ratones. Los pega a lo largo de su cabeza en un patrón en espiral cuidadosamente elaborado. Hago un gesto con la mano cuando levanta la cara para mirarme con sus ojos de cabeza de pájaro. Se ha sumado a sí mismo desde la última vez que estuvo aquí. Una sonrisa abierta de muelas humanas.